Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Esta noche continuaremos con la segunda y última parte de nuestro estudio de Génesis, capítulo 25, y dándole primeramente gracias al Señor y pidiéndole que esta noche nos ayude a entender su palabra y el mensaje que tiene para nosotros. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En este capítulo 25 de Génesis, el tema es Esaú vende su primogenitura. Pero haciendo un corto resumen de la clase, del estudio pasado, recordemos que vimos el nacimiento de Jacob y Esaú y cómo Dios le responde a Rebeca en el versículo 23, cuando le dice que dos naciones había en su seno y dos pueblos serían divididos desde sus entrañas. En uno, un pueblo sería más fuerte que el otro pueblo, y el mayor serviría al menor. Y aquí Dios se estaba refiriendo que esas naciones serían los israelitas, descendientes de Jacob, y los edomitas, descendientes de Esaú. Y si recordamos, podemos resaltar también que es importante que de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Y también recordaremos en la historia cómo la hostilidad y la contienda caracterizaron posteriormente la relación entre esas dos naciones. También Dios le dice que el mayor serviría al menor. Y eso era costumbre, que el menor de dos hijos sirviera al mayor. En este caso, sin embargo, Dios invirtió esa norma. Y eso también nos enseña el principio de que el lugar de una persona en el propósito redentor de Dios no está determinado por el desarrollo natural, es decir, por la edad, estatus, etc., sino por la gracia y la voluntad de Dios. Y tenemos el ejemplo de Samuel, ¿recuerdan? Cuando unge a David por orden de Dios mismo, siendo David no el mayor de los hermanos. No era el primogénito, por lo tanto, sino el menor de ellos, de los hijos de Isaí. Pero fue el fervor del corazón de David que llamó la atención del Señor y fue la razón primordial de que Dios lo escogiera como el próximo rey de Israel. Y en ese caso de Jacob y Esaú, como hemos visto, que también Dios invierte, como hemos leído esa norma, y también el Señor nos recuerda cuando le dijo a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Precioso, porque podemos agarrarnos de esa promesa del Señor y saber que no somos nada, pero que por sobre todo Él da valor a lo que somos por dentro y no a cómo nos vemos o parecemos. Entonces vimos en el estudio pasado que la lucha entre Jacob y Esaú, que comenzó en el vientre materno, seguiría después, y que este conflicto es una imagen del conflicto entre la carne y el espíritu, ¿recuerdan? También recordaremos que es una lucha con la que vivimos, como comentamos, toda la vida, y que Esaú representa la carnalidad y Jacob la espiritualidad. Y en este estudio, para entender un poco más, vamos a empezar recordando primeramente qué era y qué representaba la primogenitura. Pude leer que eran esos privilegios especiales que le pertenecían al primer hijo varón de una familia. Esa era la primogenitura. Pero que también recibía como herencia una porción doble de las posesiones, el primogénito. El hijo mayor también recibía, el primogénito, ¿no?, la bendición mayor de parte del padre. Y también se convertía en la cabeza de familia y líder espiritual cuando se moría el padre. En el caso de esta familia que estamos estudiando,
La primogenitura determinaba que heredaría esta familia el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto de una tierra, una nación, y el que estaría en la línea de descendencia que conducía a Cristo. Entonces ahora sí vamos a leer primero estos 8 versículos que siguen y a continuación iremos estudiándolos. Leamos estos versículos que son desde el 27 al 34 de este capítulo 25 de Génesis. Y dice el 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora sí vamos a entender un poco más toda esta situación, lo que pasó en esta familia y cómo Esaú llega a vender esa primogenitura. Y en estos 2 primeros versículos que leímos, donde dice que los niños crecieron y cómo determina que Esaú fue diestro en la casa, ¿no? Hombre de campo. Jacob era lo contrario, ¿no? Era un varón, dice, quieto, que habitaba en tiendas. Y también deja claro que amó Isaac a Esaú, porque él comía, dice, de lo que él traía de la casa, de su casa en el campo que hacía. Más Rebeca amaba a Jacob. Vemos entonces que los niños mellizos crecieron y como muchos hermanos, Jacob y Esaú eran muy diferentes el uno del otro en su personalidad, gusto y modo de vida. Leí de un estudioso que Esaú, a primera vista, podría parecernos más atractivo que Jacob. Él era un hábil cazador que amaba la vida al aire libre. Podíamos decir que hoy podía representar a un hombre joven exitoso y que muchos admirarían hoy, deportivo, tal vez atlético, y que él se concentraba en todo aquello que era físico, que sería lo de su mayor interés. Y como veremos más adelante, que Saúl no tenía ningún deseo de ocuparse de asuntos espirituales. Tendría grandes pasiones tal vez, pero carecía de fuerza interior y autocontrol. En cambio, Jacob era varón quieto, como hemos leído, y la palabra quieto en algunas traducciones en inglés lo describen como manso. Jacob era simple, de carácter tranquilo, a quien no le gustaba salir de casa, como se dice casero. Era dócil y también apegado a su madre. Y también veremos más adelante en próximos estudios que cómo él fue fácilmente mal influenciado por su propia madre en esa ocasión. Y también leímos en estos versículos la situación familiar de división, como podemos darnos cuenta, o favoritismo, que también es bastante común hoy en día, ¿verdad? Pero, por supuesto, sabemos que nos traen bastantes conflictos también. Como leímos, Esaú era el favorito de su padre Isaac y Jacob el preferido de su madre Rebeca. Y eso marcaba una falta de comunicación entre ambos padres.
Ahora veremos que en los versículos que hemos leído del 29 al 32 ocurre un incidente en el hogar, que es lo que empieza a marcar toda esta historia, en donde aquellas preferencias de los padres que comentábamos también traerían esas tristes consecuencias. Así que vamos a leer del 29 al 32. Versículo 29 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. También leímos que estaba claro que su nombre fue llamado Edom. Y Jacob le responde, ¿no? Y le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Y él le contesta a Esaú, bueno, me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces, hermanos, aquí vemos que cada hijo, lo primero actúa de acuerdo a su inclinación natural, ¿verdad? Esaú a la casa, en el campo, como hemos dicho, y Jacob era la cocina. Pero vamos a ver también cómo se revela el verdadero carácter de ambos hermanos. Y como leímos, sucedió que Esaú, regresando ese día del campo, muy cansado y al parecer hambriento, le ruega a su hermano que le dé de ese alimento que tenía listo. Pero sabemos que era casi seguro, ¿verdad? Que como siempre no era que le faltaría alimento en su casa y que se iba a morir de hambre. No, fue el potaje de Jacob seguramente como un buen cocinero que era Jacob, el que había preparado, ¿no? Lo que provocó y deseó Esaú, situación usual y hasta ahí nada raro, diríamos, ¿no? Entonces Esaú le pide, como leímos, de comer a su hermano Jacob, ese potaje de guisado rojo. ¿Y qué pasó? Vemos que Jacob, fiel a su nombre, como recordamos la clase pasada, que Jacob significaba engañador o suplantador, vio la ocasión perfecta para negociar, para obtener la primogenitura de Esaú. ¿Y qué hizo? Intentó comprarlo. Y podríamos también pensar fácilmente, ¿no? Que tal vez esa era no solo la oportunidad para Jacob, sino que ese deseo de algo que no le correspondía hasta ese entonces a Jacob, había tomado ya su corazón, a tal punto de quererlo hacer a su voluntad y en su tiempo. La conducta de Jacob era también equivocada, como vemos. Dios había prometido, sí, que el mayor serviría al menor, como leímos los primeros versículos, que le fue dicho a Rebeca, su madre. La primogenitura le llegaría de todas maneras a Jacob, pero en el momento establecido por Dios. Pero ¿qué pasó? Como vemos, Jacob no fue capaz de esperar. Una situación que él ya conocía porque debe haber sido, de hecho, transmitido por su madre. Así que, ¿qué hizo? Se apresuró a obtenerla por sus propios medios, con habilidad y astucia, como hemos visto, intentando conseguir con la mayor ventaja posible de la situación lo que Dios le había prometido a Rebeca. Entonces trató de manipular los acontecimientos y de adelantarse a los planes de Dios. Y seguramente podemos ver que muchas veces nosotros, como Jacob, en esas áreas débiles y llenas de carnalidad, que muchas veces también nos dominan, llegamos a decidir y actuar de manera equivocada. Y actuamos como Jacob, creyendo que obteniendo algo por nosotros mismos, por nuestra habilidad y astucia, no vemos motivo, por lo tanto, para esperar que Dios lo hiciese. Y nos sentimos capaces de ocuparnos de nuestros propios asuntos, sin consultar o esperar en Dios. Según el estándar del mundo, claro está, que claro, lo vería normal. Hoy en día es normal, ¿verdad, hermanos? Y que es más, lo aplaudiría.
Pero veremos más adelante, en los siguientes estudios, también que Jacob llegaría a una etapa de su vida en la que Dios le instruiría en su propia escuela, llevándole a enfrentar grandes dificultades y permitiéndole sufrir a causa de la astucia de otro. ¿Cómo es eso? Recordemos que fue concretamente de su propio tío Labán. Entonces, continuando con la historia, es aquí donde, en respuesta de Jacob a Esaú, ante ese pedido del potaje, Jacob le contesta rápidamente: pero véndeme primero tu primogenitura, como leímos. Jacob sabía que la primogenitura era de gran valor y lo quería. Eso lo tenía claro. Podemos ver que a Esaú le apeteció tal vez el que era su plato preferido, ¿no? Y sacrificó su primogenitura para complacer su apetito. Estudiosos comentan que aunque Esaú parecía exteriormente más atractivo, en su interior no tenía la capacidad de relacionarse debidamente con Dios, lo que lo hacía una persona materialista y centrada únicamente en el aspecto físico y sus deseos. Esto en contraste con Jacob, que en lo más profundo de su ser tenía un deseo por las realidades espirituales. Sin olvidarnos también, como recordaremos la historia, que le llevó a Dios algún tiempo remover ciertas facetas y áreas en Jacob, que lo que hacían era obstaculizar, que de su interior saliese a la superficie sus valores, como por ejemplo el querer y desear la primogenitura a su manera. Eso Dios lo trataría y lo vamos a ver más adelante. Y también vemos la justificación que le da a Jacob para negociar su primogenitura. Cuando le contesta Esaú a Jacob, le dice: yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Aquí vemos a un Esaú carente de dominio propio, sin hacer ningún esfuerzo especial para dominar ese apetito natural. Mientras más pensaba en su deseo, parece que más fortalecía su deseo, hasta el punto que su primogenitura, que era sagrada, y vamos a ver y entender más sobre esta primogenitura más adelante, perdió para Esaú el valor de esa primogenitura o la santidad de aquella. Entonces, para entenderlo mejor, Esaú había desperdiciado una herencia inmortal. Seguramente pensó que si la vendía, fácilmente podía recuperarla o comprarla otra vez. Así que la cambió por su plato favorito, sin consideración o duda alguna. O pensando que podía disponer de ella a su voluntad, tal vez. Pero cuando quiso comprarla otra vez, no pudo hacerlo. ¿Qué pasó entonces? ¿Se arrepintió amargamente? ¿De qué? Aquí tomemos atención. Se arrepintió amargamente de su apresuramiento, su insensatez y locura. Procuró el arrepentimiento, cuidadosamente y con lágrimas, pero todo fue en vano. Había despreciado su primogenitura para siempre. Y leímos en los versículos 33 y 34 lo siguiente. Y dijo Jacob a Esaú: júramelo en este día. Y él le juró. Esaú le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces dice que también Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice al final, bien claro: así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí vemos que Jacob le pide un juramento a Isaac, como quien reconocía la importancia de tal decisión
quiso dejarla consumada con un juramento y que no haya ninguna posibilidad de cambio de decisión de parte de Saúl. Y aprovechándose, por supuesto, de la debilidad de su hermano. Y también vemos la indiferencia de Saúl, que después de comer, como dice, simplemente se levanta y se va, no mostrando en ese momento arrepentimiento alguno, sino más bien complacido a ese deseo, se retira. Y como finaliza este último versículo que dice, y es importante volverlo a recordar, así menospreció Esaú la primogenitura. Como se dice, hermanos, por una simple comida, rechazó la misma gracia de Dios y como podemos ver que queda en la historia escrita, donde también lo encontramos en el Nuevo Testamento con palabras muy fuertes del Señor hacia él, y para ejemplo y consejos de todos nosotros. Y esto está en Hebreos 12. Vamos a leerlos, Hebreos 12, desde el versículo 15 al 17, donde él dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú. Aquí lo deja claro, que por una sola comida vendió su primogenitura. El 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué fuerte, ¿verdad? Podemos ver que el carácter de Saúl, como dice la palabra, de fornicación y profano, muestra que Dios tenía toda la razón cuando escogió desde el vientre de Rebeca a Jacob, en vez de Saúl, para llevar esa primogenitura. Y Jacob era ciertamente culpable de planear, según la carne, ¿no? Tener ese plan para obtener algo que Dios ya había dicho que era suyo, en su momento, en su tiempo. Pero aún así debemos recordar que la culpa de Esaú es mucho más grande. Él fue quien menospreció su primogenitura. También podemos ver que Esaú, al pensar que podía vender la primogenitura y luego más tarde recuperarla de nuevo, tal vez, ¿no? Representa hoy en día esa actitud aquellos que piensan que hoy pueden seguir con la práctica del pecado y dedicarse verdaderamente a Dios luego, en algún momento. Y yo recuerdo una persona que y nos habrá pasado a muchos, ¿no? Las animamos, le hablamos del Señor, le compartimos y nos dicen, sí, por ahora no estoy preparado, no es el momento, en algún momento, por el momento no deseo nada de Dios, pero llegará cuando esté más tranquilo. Pero eso, hermanos, debemos saber que es jugar con fuego, ¿verdad? Cuando Esaú se dio cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Y además en Esaú no hubo arrepentimiento verdadero, pues lloró las consecuencias de su pecado, sí, pero en lugar de llorar las causas del pecado. Lloró verse privado de las bendiciones de la primogenitura, sí, pero no lloró haber menospreciado la primogenitura, que es diferente, ¿verdad? Recordemos, hermano, que la primogenitura sigue en vigencia hoy en día, para todos nosotros, los verdaderos hijos de Dios. No es un asunto de orden de nacimiento como lo era antes. Y lo podemos ver cuando Pablo habla en el Nuevo Testamento, habla de los justos que se salvarán y se refiere a ellos como primogénitos. No se refiere al orden de nacimiento, se refiere a las condiciones y a los privilegios
para todos nosotros. Y lo pueden ustedes leer en Hebreos 12, del 22 al 24. Pero vamos a leerlo y dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de nuestros millares de ángeles, a la congregación ¿de qué? De los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Preciosa verdad, hermanos, preciosa herencia, preciosa primogenitura, por gracia únicamente para todos nosotros, hermanos. Eso es una promesa preciosa. En resumen, podemos entender por qué vendió Esaú su primogenitura. Y es porque como muchos hombres hoy en día escogen los placeres momentáneos en vez de elegir el gozo y la gracia de Dios para siempre. No lo temporal. Debemos escoger lo eternal y ver que de muchas maneras, como desde nuestro diario vivir, muchas veces rechazamos esa herencia y cómo hay muchas maneras de hacerlo. Y por nombrar algunas, siendo creyentes muchas veces, preferimos, por ejemplo, leer consejos o entretenimiento vano en vez de la palabra de Dios. Y nos ponemos múltiples prioridades que escogemos y que dejan a Dios fuera de nuestras vidas o en un segundo plano. También muchas veces podemos gastar tiempo, en las redes sociales o en la televisión, o queriendo tal vez cubrir hoy en día el tiempo en casa por las medidas de restricción, con esas ilusiones, fantasías, en vez de la realidad y la verdad que Dios nos da. Con tantas cosas más, desperdiciando ese tiempo valioso, a solas con el Señor. Simplemente seguimos vendiendo la primogenitura por un simple plato de lentejas. Y la palabra nos dice cuál primogenitura podemos menospreciar nosotros. Y que son esas bendiciones espirituales en Cristo mismo. No es poca cosa, hermanos. Y lo vamos a ver en Efesios 1, del 3 al 14. No podemos leerlo todos por tiempo, pero léanlo, hermanos, porque ahí podemos entender mucho más. Lo que sí, resumiendo estos versículos, podemos ver que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que seamos, dice, santos y sin mancha. Y nos dice que fuimos adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, solo por amor. Y mucho más, hermanos. Nos muestra un tesoro de riquezas, que es nuestra, por primogenitura en Jesucristo. Y también la garantía que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Como dice su palabra también en Hebreos, en el mismo libro 2:3, dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Venderemos todo esto por un gusto, algo vano o algo pasajero? Proverbio 23 nos recuerda: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esa es la verdad. Y cuando nos dice compra la verdad, nos está diciendo paga ese precio, entrégate completamente a ella. Y lo segundo es no la vendas. Tal vez a cambio de algo o alguien, porque no queremos entregar todas esas áreas de nuestro corazón. Porque tal vez quieres reservarte algún aspecto de tu vida
para nuestros gustos y placeres personales. No vendamos la verdad porque requiere compromiso, dedicación, disciplina, perseverancia, disposición, deseos de cambiar. Y pongamos delante del Señor nuestra lista, esa lista de muchas o pocas áreas que el Señor nos esté mostrando. Y que reconozcamos que finalmente la meta es que agrade siempre y continuamente todo lo que hagamos en nuestras vidas a Dios. Finalmente, la obra de Dios en la vida de Jacob, que veremos se relata en gran parte del libro de Génesis, culminaría con éxito. Él fue en realidad un hombre que durante toda su vida tenía la conciencia de pertenecer a Dios. Y aunque no lo demostrase hasta una edad avanzada, donde esto lo veremos más adelante en los siguientes estudios, y que también él tuvo que pasar por muchas tribulaciones y también pagando las consecuencias de sus errores. No fue hasta que Jacob se arrepintió y buscó al Señor y no lo soltó, fue que pudo Dios obrar grandemente en su vida. Y sí, una vida de pruebas, llena de pruebas como pasamos muchos de nosotros, pero que al final tiene una recompensa muy grande si no nos permitimos hacer tesoros donde no debemos. Como dice en Mateo 6, del 19 al 21. Nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es el contraste entre hacer tesoros, el Señor nos dice, en la tierra o en el cielo, ¿verdad? Porque donde esté, dice en el 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Eso es consecuencia de lo que hemos escogido, hermanos. ¿Estará nuestro corazón en esos tesoros aquí, en esta tierra, donde nada nos llevaremos, donde todo se quedará y encima donde nos pueden robar todo? ¿O vamos a hacer esos tesoros allá, tesoros en el cielo, desde aquí para el cielo, donde nadie ni nada nos va a poder quitar porque es eterno? Entonces, hermanos, pidámosle al Señor esta noche que seamos esos verdaderos cristianos, como dice la canción que escucharemos, que busquemos más de Cristo y que nos haga más como Él, como Cristo, que nos llene de sus deseos y le demos gloria. Ayúdanos, Padre. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme como tú. Más de ti, Cristo, más de ti.
Santo y hazme como